Buenos días a todos mis hermanos. Vamos a terminar hoy primeramente Dios, ¿verdad? Con esta serie de los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. Iniciamos por allá del domingo 11 de abril del 2016. Fueron 18 meses y con la de hoy van a ser 77 enseñanzas sobre los 10 mandamientos y por supuesto varias verdades y principios bíblicos alrededor de ellos. ¿Cuántos aprendieron, cuántos aprendimos de la palabra de Dios? Gloria a Dios, como dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿qué es toda la escritura? Toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. O como dice la traducción viviente, la nueva traducción viviente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Además de ser una bendición poder estudiar la palabra de Dios, haber tenido estas más de 70 semanas conociendo de la ley moral de Dios, pues es una gran responsabilidad la que tenemos. Creo que aquí aplica con toda claridad el principio de Lucas 12:48 cuando dice que al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, dice la palabra de Dios. Entonces es un privilegio conocer más de Dios, pero es una gran responsabilidad delante de Dios conocer más y más de su palabra. Vamos pues ahora sí a concluir esta serie. Repaso rápidamente lo visto hace 8 días para irnos hacia el final. Y vimos que como hijos de Dios ahora entendemos que su palabra, sus mandamientos son para nuestro bien. Para el cristiano es un deleite su palabra, sus mandamientos. El Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos, ¿qué? Se deleita, ¿verdad? Se goza en gran manera. Por eso el que ha nacido de nuevo entiende que su palabra, sus mandamientos son para nuestro bien y por eso amamos sus mandamientos. Dice el Salmo 119:47, me regocijaré en sus mandamientos. ¿Y qué más dice? Los cuales he amado. Vimos hace 8 días que Dios como el creador tenía, tiene y tendrá siempre todo el derecho de hacer lo que quiera. Y por eso nos dejó su ley moral. Claro, Él es justo, santo, todo lo que hace está enmarcado de su amor, de su santidad, de su justicia, pero Él puede hacer lo que Él quiera con su creación. Y nos dejó sus leyes porque son para nuestro bien y porque Él es soberano. Leíamos el Salmo 135:6 que habla de esa soberanía de Dios, que dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, no necesita pedirle permiso a nadie. Y Él hace lo que quiere, dice, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos, dice la palabra de Dios. Entonces, Él nos dejó su ley. Y antes de tenerla escrita en la Biblia, y antes de tenerla escrita en 2 tablas de piedra, ¿dónde la escribió el Señor? Romanos 2:15, en nuestro corazón. Todo ser humano desde que nace tiene inscrita en su corazón la ley moral de Dios. Después Dios quiso dejarla en 2 tablas de piedra. Hoy la tenemos en la palabra de Dios y sabemos que son las normas y sus leyes para normar nuestra vida en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Por eso está la ley de Dios. Debemos tener claro
ahora como cristianos, ahora que estamos bajo la gracia, que su ley moral sigue totalmente vigente para nuestras vidas. Hoy bajo la gracia sigue totalmente vigente, como ya lo explicamos y abundaremos un poquito más hoy. No la obedecemos para ser salvos, lo tenemos muy claro. La Biblia dice en Romanos 3:20 que nadie es salvo, nadie se puede salvar por las obras de la ley, nadie es justificado por las obras de la ley. Pero hoy el cristiano, su deseo, su anhelo es obedecer su palabra porque queremos agradar a Dios. Un Dios que nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos salvó, dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y terminamos hace 8 días viendo el Salmo 19, donde hablaba cómo su ley es perfecta, cómo su ley es tan perfecta que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, dice la palabra de Dios. Y termina diciendo en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande ¿qué? Galardón. Vamos pues hacia el final. Eso es lo que vimos a grandes rasgos hace 8 días. Debemos entender que su ley moral, sus 10 mandamientos están completos. No hay nada que agregar ni que quitarle. Ahí, como lo estudiamos en 77 semanas, por supuesto podíamos haber alargado mucho más, no terminaríamos. La palabra de Dios es impresionantemente llena de verdades y principios de parte de Dios, pero nos dimos cuenta que en los 10 mandamientos está cualquier conducta de pecado que podamos cometer. Ahí están incluidos toda conducta de pecado, la que mencionemos, pensemos, está de alguna u otra manera implícita o explícitamente en alguno de los 10 mandamientos. No necesitamos agregarle ni quitarle, su ley moral está completa. ¿Qué nos toca a nosotros? Obedecerla. Obedecerla. Ahora sabemos por la Biblia, en Romanos 3:10, que no hay justo ni aun uno. Es decir, no hay alguien en esta vida que jamás haya pecado o violado en alguna manera la ley moral de Dios. Lo dice la Biblia más adelante en Romanos 3:23, por cuanto todos ¿qué? Pecaron, todos hemos pecado, es decir, ojo, todos hemos violado la ley moral de Dios. Y por eso estábamos separados, dice la palabra de Dios, pues destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice con toda claridad que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca ¿qué? Y nunca peque, no lo hay. ¿Qué merecemos por eso? Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte. Es decir, la paga por violar su ley moral es ¿qué? La muerte, la condenación. Ahora hubo un hombre que era Dios y que se hizo hombre, que jamás pecó. ¿Quién es? Jesucristo. Dice Hebreos 4:15 que Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Él que era el justo, murió por los injustos. Dice primera de Pedro 3:18 que el justo, es decir, Jesucristo, murió, ¿verdad? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Qué hizo en la cruz del Calvario? Miren cómo lo explica Romanos 8:3. Porque no podíamos cumplir toda la ley. Nadie puede. Llegamos a pecar, aún en Cristo llegamos a pecar. Ya no practicamos el pecado. Dice primera de Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, pero llegamos a pecar. Entonces era imposible cumplir toda la ley. Por eso dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo
en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Escuchen versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley en favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Es decir, al morir Jesucristo, la paga que el pecado merecía fue sobre Él. Por eso es que Él hoy puede justificar a cualquiera que arrepentido de sus pecados viene a Él, porque Él, que sí cumplió toda la ley, que sí fue sin pecado, Él fue el único que pudo satisfacer lo que tenía que pagarse a causa de haber violado la ley. Cualquier persona hoy que arrepentida de sus pecados cree en Jesucristo puede ser perdonada, puede dársele vida eterna por la obra de Cristo en la cruz. Y Él lo hizo por amor. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice la palabra? Cristo murió por nosotros. Pero eso no nos exime de cumplir la ley. O sea, Él no murió para que ya no cumpliéramos la ley. Él murió para que las consecuencias de la ley no fueran sobre nosotros, la paga del pecado. Pero jamás dice la Biblia, ahora como eres salvo ya puedes hacer lo que quieras. No, Él no murió para que ya no cumpliéramos la ley. Él murió para eximirnos de las consecuencias de haber violado su ley. Nos justificó no para que no la cumplamos. Ahora entendemos que la obedecemos porque es para nuestro bien y porque queremos agradar a Dios. Las leyes son necesarias para que haya orden en nuestra vida, orden en nuestra relación con Dios, orden en nuestra relación con el prójimo. Esa es la función de la ley. En un país, para que haya orden, ¿qué hay? Leyes. En una ciudad hay leyes. En un hogar debe haber normas, leyes. Y quien las viola tiene sus consecuencias, pero las leyes son para que haya orden. Dios es un Dios de orden. Dice 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión. Entonces dejó sus leyes para que haya un orden, porque Él es un Dios de orden. De hecho, su creación, la creación la hizo en orden. ¿Cómo empieza el Génesis? El primer día, dice la palabra de Dios, hizo la luz y la separó de las tinieblas. Hay un orden. El segundo día, ustedes siguen leyendo ahí en Génesis, creó la expansión, lo que hoy conocemos como el cielo o la atmósfera que tenemos hoy. El tercer día creó tierra seca y las islas, y así podemos ir sucesivamente, todo un orden de parte de Dios. El sexto día, ¿qué creó? Algunos animales, bestias, y también creó al hombre. Todo en orden. Dios es un Dios de orden y dejó leyes en su creación. Hay leyes en todo el universo, pero hay leyes para su creación hecha a su imagen y semejanza, porque así fuimos creados, dice Génesis 1:26. Hay leyes morales que Dios dejó para que sepamos cómo conducirnos. Las dejó en nuestro corazón, escritas en tablas de piedra, y aquí las tenemos para que no se nos olviden jamás. Nunca fue el propósito de Jesucristo al venir quitar su ley moral.
En el Nuevo Testamento no se vino a quitar la ley moral, no acabó. Lo leímos en Mateo 5:17, ¿recuerdan? Dice la palabra de Dios, hablando de la venida de Jesucristo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Ya vieron? La palabra abrogar significa detener, derribar, deshacer, desvanecer. Cataluo en el griego dice: yo no vine a deshacer la ley o los profetas, sino ¿a qué vino? A cumplirla, a cumplirla. Porque a través de su muerte, como Él justo totalmente, pudo justificarnos. Pero vean lo que dice el versículo 18. Porque esa ley no va a pasar. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en el versículo 19 nos manda algo. Vean lo que dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, ¿y qué dice? Y que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Necesitamos enseñarlos, por eso estuvimos 70 semanas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Déjenme leérselos, este mismo 3 versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, será llamado grande en el reino del cielo. ¿Ya vieron? Hay que enseñarlos. No acabó la ley moral de Dios, hay que enseñarla. ¿Cuál es el mandato que Cristo nos dejó antes de ir a la diestra del Padre? Tenía a los discípulos en Mateo 28:19, y miren el mandato que nos dejó. Dice, número 1, dice: por lo tanto, id, ¿y qué? Haced discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Marcos 16:15 nos dice: predicando el evangelio. Le decimos a la gente: mira, la paga del pecado es muerte, tú eres pecador. Le explicamos el evangelio, Cristo murió en tu lugar. Y una vez que es discípulo, porque dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y una vez que es discípulo, vean lo que tenemos que hacer, versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué tenemos que enseñarles? Que guarden todas las cosas que Él ha mandado, su palabra, sus mandamientos, y hace una promesa: y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nunca verán en el Nuevo Testamento que diga que la ley se acabó. Es clara la vigencia de la ley moral de Dios, aún hoy que somos salvos bajo la gracia. No los obedecemos para ser salvos, porque somos salvos, queremos obedecer su palabra. Sabemos, debemos tener claro en nuestro corazón, en nuestra mente, que nadie es salvo por cumplir la ley. ¿Cuál es el medio de salvación? A ver, ¿cuál es el medio de salvación? Porque por obedecer la ley nadie es salvo. La fe. Siempre la fe ha sido el medio de salvación. Nadie puede cumplir toda la ley. Eclesiastés 7:20, lo acabamos de leer: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Y cuál es la consecuencia de violar la ley moral de Dios? ¿Se acuerdan Santiago 2:10? Cualquiera, dice la palabra de Dios, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice?
se hace culpable de todos, es decir, reo de muerte. Entonces, como no podíamos cumplir la ley, como somos pecadores, como violamos la ley, Jesucristo, dice Isaías 53:6, que Él cargó en Él mismo el pecado de todos nosotros. ¿Y dónde entra la fe? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué es creer? Fe. Ahí entra la fe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fijan? El medio que nos da acceso a la salvación es la fe en Jesucristo, la fe en lo que Dios dice. Siempre a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, hasta que venga Jesucristo, el medio de salvación es la fe. El medio de salvación es la fe. Ahora, la salvación no es para todos. Ahí lo dice Juan 3:16. La salvación no es para todos. ¿Es para quién? Ahí dice, para que todo aquel que en Él cree. Ese es el asunto, que no todos creen. Pero la salvación pues es a través de la fe. Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos. Nos salva su gracia, y dice, y esto no de nosotros, pues es donde Dios dice, porque por gracia somos salvos por medio de ¿qué? De la fe. Por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Pero ¿cuál es el medio de salvación? La fe. Así lo fue desde la caída de Adán hasta el día de hoy. No ha cambiado. Cualquier persona que vaya a estar en la eternidad con Dios es porque puso su fe en Dios y en su palabra. Hoy ponemos nuestra fe en Jesucristo, pero siempre a lo largo de la Biblia ha sido la fe el medio de salvación. Por eso hay un capítulo en el Nuevo Testamento que se le llama el capítulo de la fe. ¿Dónde está? Hebreos 11, y todo está lleno de la fe. Y entonces empieza a decir Hebreos 11:4, por la fe Abel. Luego dice Hebreos 11:5, por la fe Enoc. Y siguen leyendo Hebreos 11:7, por la fe Noé. Hebreos 11:8, por la fe Abraham. Hebreos 11:11, por la fe Sara. Y sigan leyendo, y por la fe José, y por la fe Hebreos 11:23, por la fe Moisés. Hebreos 11:31, por la fe Rahab. Y sigue diciendo, miren el 32, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón. Todos hombres de fe le creyeron a Dios. Creyeron en Dios y le creyeron a Dios. Esa es la fe. De Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Todo esto por qué? Por la fe en Dios. La fe siempre ha sido el medio de salvación. La fe que dice Efesios 2:8-9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por cumplir la ley, es por la fe. Porque no podíamos cumplir toda la ley. Por eso Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley nadie puede ser justificado. No es por obras. Tenemos que decirle a la gente que necesita creer en Jesucristo, y ahorita voy a abundar un poco más, pero es el medio de salvación, la fe. Ahora, ¿qué papel juega la ley en todo esto? La ley moral de Dios.
¿Qué papel juega la ley moral de Dios que está escrita en nuestros corazones, escrita en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios y escrita en la palabra de Dios? ¿Qué papel? La ley es tan importante que es gracias a la ley que tú y yo sabemos que pecamos. La ley puesta en nuestros corazones, escrita en la Biblia, nos hace saber que somos pecadores. Vean que es importante, sigue vigente la ley, la seguimos predicando, porque cuando llamamos a una persona al arrepentimiento, le estamos diciendo: necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Entonces la ley es importantísima porque nos hace saber que somos pecadores. Miren, Pablo en Romanos 7 habla de un ejemplo de un pecado y dice que cómo es que él supo que era pecador. Fíjense lo que dice Romanos 7:7. Habla de un ejemplo de pecado que es la codicia. ¿Qué mandamiento condena la codicia? Lo estuvimos estudiando como 8 semanas. Éxodo 20:17. Mandamiento número 10, no codiciarás. Y vean lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, ¿qué dice? Sino por la ley. Y pone un ejemplo: porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Cómo conocemos el pecado? Por la ley. Escrita en nuestros corazones, toda persona sabe que matar es malo. Sabe que la codicia es mala, sabe que el adulterio es malo, lo sabe por la ley escrita en sus corazones. Entonces Pablo dice: yo no conocía el pecado sino por la ley. Entonces, si se dan cuenta, la ley es importantísima, sigue tan vigente, es importantísima, no solo para obedecerla como hijos de Dios porque queremos agradar a Dios, sino porque gracias a la ley se nos mostró que somos pecadores. Es decir, cuando la ley nos es expuesta, sus mandamientos nos son expuestas, lo único que hacen es darnos un diagnóstico. Estás en pecado, eres pecador, pero la ley no nos cura. ¿Cuántos han ido a un médico y te dice el médico: mira, tú tienes una tos, ¿cómo le diríamos? ¿Una tos qué? Una tos bien fuerte, ¿no? O tienes diabetes. ¿Te cura que te diga eso? No, pero te hace ver que estás mal. Lo mismo hace la ley. ¿Nos cura la ley? No, nos da el diagnóstico. ¿Qué nos cura, mis hermanos? Hablando metafóricamente, Isaías 53:5, ahí está la respuesta. Es metafórico, dice: mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. ¿Curados de qué? De las consecuencias del pecado que nos tenía separados de Dios, del pecado cuya paga es la muerte. El que nos cura es Jesucristo, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Pero ¿cómo conocimos que éramos pecadores? Por medio de la ley. Ahí es que conocimos que somos pecadores. Ahora, el Espíritu Santo, dice Juan 16:8, es el que convence de pecado. Entonces estamos compartiéndole a una persona, entiende que es pecador, pero el Espíritu Santo tiene que darle convencimiento de pecado. La palabra convencimiento es muy fuerte. En el griego, elenjo significa reprender, acusar. O sea, cuando exponemos a alguien a la ley moral de Dios: mira, eres pecador, porque mira, el adulterio es pecado, has ofendido a Dios, la mentira, etcétera, etcétera. En ese momento el Espíritu Santo le muestra la gravedad del pecado, lo acusa. Pero hasta ahí, ¿ya es salvo esa persona? No. ¿Qué necesita suceder? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Mientras una persona no se arrepienta de su pecado, no puede obrar en él la gracia de salvación. Mientras una persona no se arrepienta, no puede ser salvo. Por más que esté convencido: sí soy pecador, pero si no se arrepiente,
no puede ser perdonado. Y una vez nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en Jesús porque es el único que nos puede salvar de la maldición de la ley. ¿Se acuerdan Gálatas 3:13? Porque Cristo nos redimió de cumplir la ley, dice, no, de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Él nos redimió, Él que murió en la cruz, que cargó en Él nuestro pecado, nos redimió de las consecuencias del pecado, de haber violado su ley moral. Pero esto no nos exime de cumplir su ley, de obedecer su palabra, pero Él nos redimió de la maldición de la ley. Porque repito, primera de Juan 3:4 dice una clara descripción del pecado. Si alguien te pregunta un día, ¿qué es el pecado? Pues lo llevas aquí. El pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La ley moral de Dios. Ay, pues yo no la conozco. Claro que la conoces, Dios la puso en tu corazón. Y la gente, por más que lo niegue, cuando anda en pecado sabe que está haciendo algo malo. Un niñito pequeñito le muerde al otro y va y se esconde. No tiene ni 2 años, ¿por qué se esconde? Porque sabe que hizo algo malo. ¿Cómo lo sabe? Dios puso en su corazón su ley moral. Entonces Cristo, dice Gálatas 3:13, pues nos redimió de la maldición de la ley, murió para que no tuviéramos que pagar con la condenación eterna las consecuencias de haber desobedecido su ley, pero no estamos eximidos de cumplirla. La ley moral de Dios sigue tan vigente, pero la ley moral de Dios es un medio para enseñarle a la gente que es pecadora. La ley moral nos muestra que somos pecadores. La ley moral tenemos que exponer a la gente con su pecado. Es parte central del mensaje del Evangelio. Si no le hablamos a la gente del pecado, de la gravedad del pecado, no estamos dando el mensaje del Evangelio. Cierto es que el amor de Dios fue lo que movió a que Jesucristo muriera en la cruz. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese no es el mensaje central del Evangelio. Muchas personas dicen que comparten el Evangelio y entonces salen a la calle y le dicen a la gente, Dios te ama. La gente yo creo que dirá, gloria a Dios, ¿no? Qué bueno, Dios te ama, mira, Jesús te ama. Y una vez una persona me dijo, yo a todo mundo le comparto el Evangelio. Y le pregunté, ¿cómo le compartes? A todo mundo le digo que Cristo le ama. ¿Y eso de qué le sirve? En una de esas se va a voltear alguien y le va a decir, también mi abuelita me ama. También mi perro me ama. Así decía una persona, mi perro me ama más que mi familia. Pero ese no es el mensaje central. El amor fue lo que movió a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo. Pero necesitamos a la gente confrontarla con su pecado, que ha violado la ley moral de Dios, que la paga del pecado es muerte y por eso, si muere así, será condenado eternamente en el infierno. Así de claro. Tenemos que exponer eso. Pero si yo nada más le digo a la gente, no, Dios te ama, Dios te ama. Oye, yo quiero ir al cielo, Dios te ama. Y no salen de ahí del Dios te ama, Jesús te ama. No, tenemos que decirle a la gente que el amor de Dios hizo que Cristo muriera en la cruz, pero que Él necesita arrepentirse porque su pecado ha ofendido a Dios y la paga del pecado es la muerte, la condenación. Seamos claros, el infierno mismo. Pero ¿cómo estará la cosa, mis hermanos? Ya lo he comentado por ahí alguna vez, pero miren cómo estará la cosa que famoso predicador y cantante, a lo mejor todavía tiene sus discos, enciende una luz, pero él dijo literal, yo no predico del infierno porque es ofensivo para la gente. Fíjense nada más que desvergonzado. Cuando Cristo habló más veces del infierno, Él murió en la cruz justamente para evitarnos eso. Necesitamos decirle a la gente, si no te arrepientes vas a perecer. Dice Lucas 13:5 y 13:3, Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos perecerán. Y la palabra perecer habla de condenación eterna.
Eso tenemos que decirle a la gente, hay que decirle a la gente que por haber violado su ley moral, por haber pecado, se irá al infierno si no se arrepiente. Que el amor de Dios es grandioso, maravilloso, sí, pero su justicia también. Y por su justicia, aún Jesucristo, que era su Hijo, en ese momento, cuando Él carga con nuestro pecado, la ira de Dios fue sobre Él. Por eso ninguna persona que no se arrepienta y crea en Jesucristo se va a salvar por su linda cara. Es el arrepentimiento, es el arrepentimiento. Y esto tenemos que decirle a la gente: sí, el amor de Dios, pero necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Ese es el mensaje para cualquier persona que tengamos enfrente. Un día un conocido me contaba que tenía la oportunidad de ver a un importante político de México. Y le dije: llévale el mensaje del evangelio. Y me dice: es que es importante político. Le digo: ¿y qué? ¿Es tan pecador como tú o yo? Entonces fue, y de hecho tiene la oportunidad de ver constantemente a muchos políticos. Y entonces regresó, le digo, les compartí. Y dice: no pude, ahora sí para la otra. Y va, y no les comparte. No les comparte, dice: es que es un alto funcionario. ¿Y qué tiene que ser un alto funcionario? Es una persona mortal que necesita escuchar de tu voz el mensaje del evangelio. Y si Dios te lo puso enfrente es porque quiere que le prediques. Y si no, ¿se acuerdan de Ezequiel 3:18? Dice la palabra de Dios: cuando yo dijere al impío, y el impío puede ser ese alto funcionario, tu vecino, el joven de la calle, tu hermano, tu tía, tu cuñado, el poli de la entrada de tu casa, el del mercado, cualquiera es el impío, cualquier persona que no ha nacido de nuevo. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Qué gran responsabilidad. Conocer la verdad que salva a la persona que tengo enfrente, que es mi cliente, mi amigo, mi vecino, y no decirle la verdad que lo puede llevar a la eternidad con Cristo, y callarme y que Dios demande su sangre de mi mano. Porque conocemos la verdad y necesitamos ir y decirle: ¿Cristo te ama? ¿Cristo te ama? No. Decirle: la paga del pecado es muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero necesitas arrepentirte. Miren, ¿cuál fue el primer sermón? Vamos a decirlo así, que inauguró la era de la iglesia. ¿Quién dio el primer sermón en la era de la iglesia cristiana? Pedro. Vamos a recordar algo de ese sermón. Hechos 3:12. Estaba la multitud, había una multitud impresionante. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Dios los ama, Cristo te ama. ¿Así dice? No, vean, dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, porque era la multitud que cuando Cristo, en el famoso llamado Domingo de Ramos, decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Altísimo. Y esa misma multitud, cuando Pilato dijo: ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién soltaron? A Barrabás. Y cuando dijo: ¿qué hacemos con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Y entonces Pedro se lo recuerda: el Dios que negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En términos estrictos, todos nosotros lo matamos a causa de nuestro pecado, porque Él llevó nuestro pecado. Y luego dice el versículo 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a esta
a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y viene el mensaje central, versículo 19. Así que Dios te ama, Dios los ama, Dios es amor, así dice. Arrepentíos y convertíos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuál fue el mensaje central? Arrepentíos. Este mensaje no puede estar fuera de alguien que está compartiendo el mensaje del evangelio. Arrepentíos, arrepentíos y convertíos, es decir, dense media vuelta de su pecado. Era el claro llamamiento, el primer mensaje en la era de la iglesia, y ese mensaje no ha cambiado, es el mismo. Los que lo han cambiado son predicadores que ahora le dicen: ven a Cristo y se acabaron tus problemas económicos, ven a Cristo y Dios te va a sanar. Yo que sé que si le va a sanar o no. ¿Para qué lo engaño? ¿Para qué le digo algo que no sé? Que lo puede sanar, sí. Que hay milagros, sí. Que Dios puede levantar a un muerto en nuestros días, sí. Pero es soberano. Lo que sí podemos decirle: arrepentíos y convertidos, para que sean borrados tus pecados. Ese es el mensaje del evangelio. De eso tenemos que predicar. Y en eso estamos presentando la ley moral de Dios. Porque si estamos hablando de pecados, ¿qué son los pecados? Primera de Juan 3:4, parte final. Infracción de la ley es por violar la ley moral de Dios que están condenados, pero se pueden arrepentir y creer en Jesucristo, porque solo Cristo satisfizo en la cruz la paga del pecado. Por eso el mensaje no cambia. Por eso el mensaje del evangelio tiene pegado con él la ley moral de Dios, porque es por violar la ley moral de Dios que la gente está condenada. De hecho, la ley es la que nos llevó a Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué fue la ley? Nuestro ayo viene del griego peidagogos. Da la idea como alguien que te toma de la mano y te lleva a un lugar. Así la ley me empezó a mostrar: soy pecador, sí he violado la ley de Dios, y nos fue llevando hasta que en un momento dado el Espíritu Santo nos convenció de pecado, caímos de rodillas, le pedimos perdón, creímos en Jesucristo, y gracias a la ley llegamos a Cristo. A esa ley que Él puso en nuestro corazón, a esa ley que está escrita. La ley fue nuestro ayo, es como una nodriza que nos llevó de la mano a Cristo. No nos salva la fe, pero nos llevó a Cristo el conocimiento de la ley. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la ley está totalmente amalgamada a la obra de la cruz? Porque en la cruz nos redimió de la maldición de la ley. Así es, declara la palabra de Dios. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, es mostrado en su vida cómo ha violado la ley moral de Dios. En ese momento que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como el único que lo puede salvar y perdonar, en ese momento esa persona es salva, perdonada, tiene vida eterna. Pero ¿cuál es el asunto? Miren, les voy a decir cuál es la verdadera desgracia. Porque lo que nos salva es la gracia de Dios por medio de la fe. Pero la verdadera desgracia es que muchos no aceptan esa gracia porque están contentos violando la ley. Porque están contentos con su pecado. Así lo dice Juan 3:19. Fíjense lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Es decir, Cristo, que es la luz, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más su pecado,
Estaban contentos. Por eso la gente rechaza a Cristo, porque aman las tinieblas. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo, es decir, que viola la ley moral de Dios, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas veces le compartes a una persona y no te quiere oír? ¿Por qué crees que no te quiere oír? Porque ama su pecado, porque dice el 19, ama las tinieblas, por eso no te quiere oír. Un día una persona me dijo, mire, tengo mi abuelita, usted la viera, es un pan de Dios, dice. Bien, mi abuelita teje, es de las que teje todavía, dice. Ya le compartí de Cristo, dice, pero no quiere. Es que tiene su virgencita, es que tiene sus santos, pero ya le falta poquito. Le digo, ¿sabes por qué no quiere? Porque ama a sus ídolos, porque ama violar la ley, porque Éxodo 20, 3 y 4 dice, no te hagas imágenes, no te postres ante ellas. Ella le encanta violar la ley moral de Dios. Es pecadora, no hay justo ni aun uno, por eso no quiere venir a Cristo. No es un pan de Dios. Es una mujer que ama su ley. ¿Por qué tanta gente que le compartimos? A lo mejor tu vecino es adúltero, el otro mentiroso, el otro tranza, el otro corrupto, el otro violador, qué sé yo. No quieren escuchar el mensaje del evangelio porque los confronta con su pecado y ellos aman más las tinieblas que la luz. Eso es lo que dice la palabra de Dios, amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. A la gente no le gusta que lo confrontemos con su pecado, con que han infringido la ley moral de Dios. Pero tenemos que hacerlo. Y en una de esas, porque son los menos, las minorías, el pequeño remanente, los pocos, muchos ya que amados, pocos los escogidos, ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él, estrecha y angosta la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, porque pocos quieren arrepentirse, porque pocos quieren dejar su pecado, porque aman su pecado, aman violar la ley moral de Dios. Ahora, para terminar ya esta serie, ¿qué pasa una vez que somos salvos? ¿Dónde queda la ley? ¿Ya está fuera de nuestra vida? ¿Ya no importa? No, lo acabamos de ver ahorita. Ahora en nuestra vida queremos agradar a Dios obedeciendo su palabra. Ahora el cristiano entiende que su ley es por mi bien, que si Dios puso una ley es porque me ama, porque es justo, porque es santo, porque en obedecer su ley, sus mandamientos hay bendición. Entonces vean, la ley primero nos mostró nuestra condición de pecado, nos llevó a Cristo y es nuestra norma de fe y conducta en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. La ley sigue vigente, no ha sido abrogada, sigue totalmente vigente. No es obedecer la ley lo que me lleva a Cristo, es la gracia de Dios por medio de la fe, pero ahora en Cristo queremos obedecer su palabra porque Él nos rescató de una vana manera de vivir. Amén. Y termino con esto. La evidencia de que alguien ama a Dios es que obedece su ley, sus mandamientos. Vamos a la palabra de Dios, Romanos 3:19. Porque no adulterarás, no matarás. ¿De qué está hablando? De la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a Dios como a ti mismo. Y dice el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. Si amo a Dios, porque además lo amo, ¿por qué amamos a Dios? Primera de Juan, porque Él nos amó primero. Si amo a Dios, entonces amaré a mi prójimo. Si amo a Dios, en consecuencia a mi prójimo, entonces querré con todo mi corazón obedecer su ley moral, porque amo a Dios. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Cristo lo dijo con toda claridad.
Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los que estudiamos estas 77 semanas. Segunda de Juan 1:6, fíjense lo que dice el mismo apóstol. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Quieres saber qué es el amor? Anda según sus mandamientos. Primera Juan 5:2. En esto conocemos, Primera Juan 5:2, que amamos a los hijos de Dios, en este caso al prójimo, a nuestros hermanos en Cristo, cuando amamos a Dios. ¿Y qué dice? Y guardamos sus mandamientos. ¿Se fijan la relación? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Guardamos sus mandamientos porque le amamos. Primera de Juan 5:3, fíjense lo que dice Primera Juan 5:3. Este es el amor a Dios. Vean cuál es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Está fuera del Nuevo Testamento, de la era de la iglesia, la ley moral de Dios? Por supuesto que no. Obedecerla es la evidencia que amamos a Dios. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y luego, versículos antes, fíjense lo que dice el 22. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. ¿Porque qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces vean claramente, la palabra de Dios nos dice, el que ama a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Llegamos a pecar? Sí. Primera Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahora el deseo de nuestro corazón es obedecer sus mandamientos porque lo amamos. Amén. Esa es la evidencia de alguien que ama a Dios. Ama sus mandamientos, obedece sus mandamientos. En Apocalipsis 14:12 hay una escena donde están los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los nacidos de nuevo. Y miren cómo la describe. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la fe en Jesús. ¿Ya vieron quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. Eso identifica a un santo. Santo aquí significa apartado para Dios. Cuando alguien arrepentido de sus pecados cree en Jesucristo, en ese momento es santo. Y santo significa apartado para Dios. Ha sido limpiado, ha sido apartado para Dios. Llegamos a pecar eventualmente, sí, pero ya somos santos, apartados de Dios. Y aquí en Apocalipsis 14, Juan, desde la perspectiva divina que Dios le está dando, dice con toda claridad que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. O la Nueva Traducción Viviente, que dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Si hay algo que caracteriza al nacido de nuevo, es que guarda sus mandamientos y mantiene su fe. Hay mucha gente que dice, es que yo era cristiano, es que yo tenía fe, pero ahora ya no soy. No, el nacido de nuevo guarda sus mandamientos y mantiene la fe en Jesús. Por eso, si hoy alguien se ha dado cuenta a lo largo de estas enseñanzas o de la enseñanza de hoy que no ha guardado sus mandamientos, que no tiene firme su fe en Jesús, hoy es el día que te puedes arrepentir de tus pecados, pedirle perdón a Dios y vas a nacer de nuevo. La ley te está trayendo a Dios para que su gracia te salve por medio de la fe, y a partir de ahora, con su gracia y fortaleza, caminar en la perfecta voluntad de Dios. Eclesiastés capítulo 12, con esto termino ahora sí. Eclesiastés 12:13, fíjense lo que dice sabiamente Salomón. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. ¿Y qué dice?
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Punto. ¿Quieres saber cuál es el fin de toda la enseñanza que Dios le reveló a Salomón? Teme a Dios, un respeto profundo por el nombre de Dios, por la persona de Dios. Y número 2, guarda sus mandamientos. Así terminamos esta serie, mis hermanos. Es mi oración que de verdad cada uno de nosotros, con lo que conocimos de la palabra de Dios, hayamos salido edificados, que su palabra nos haya hecho crecer, y con el firme deseo de ser luz en medio de las tinieblas. Y para ser luz necesitamos caminar conforme a sus mandamientos. Porque ¿qué es la santidad? ¿Qué dice 1 Pedro 1:15? Dice la palabra de Dios, ponme 1 Pedro 1:15, sean santos, dice la palabra de Dios, en toda nuestra manera de vivir. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Cómo se muestra la santidad? ¿Qué es la santidad? Andar conforme a su ley moral, conforme a sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Les invito a que ahí en sus lugares inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Y reflexionemos, mis hermanos. Fue año y medio viendo en la palabra de Dios su ley moral. Ley moral que conocíamos desde antes de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Ley moral que fue puesta en nuestros corazones. Fue la ley la que nos llevó a Cristo. Fue la ley un instrumento para que supiéramos que somos pecadores. Pero es la fe en Jesucristo la que nos puede salvar de la condenación de haber violado su ley. Si en esta mañana hay alguien que nos escuche ahí en su lugar o ahí en internet y te has dado cuenta por la ley que eres pecador, el Espíritu Santo te ha convencido de tu pecado, arrepiéntete y cree en Jesucristo. No hay otra manera. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Es el único medio de salvación. Pon tu fe en Jesús. Pídele perdón de todo tu corazón. Si Él te ha convencido en este momento de tu pecado, es porque Él quiere salvarte y darte vida eterna. No lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Y ahora nosotros demos gracias a Dios que aún en este tiempo podemos escuchar y estudiar su palabra con libertad. Qué bendición haber conocido más profundamente de su ley moral, pero qué gran responsabilidad tenemos con este conocimiento. Pónganse de pie y despidámonos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy no solo la tenemos en nuestros corazones, no está solo en las tablas de piedra que tú escribiste con tu mano. Hoy la tenemos en la Biblia, en tu palabra. Y tuvimos esta oportunidad que tú nos has dado de escudriñar tu palabra, Señor. Que este conocimiento nos ayude a caminar cada día más y más en santidad para alabarte con nuestra vida. Más y más en santidad para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que seamos luz en medio de las tinieblas, que andemos en santidad, Señor, porque dice tu palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad es andar conforme a tu ley moral. Gracias por tu palabra. Oro, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza cada día para caminar en integridad delante de ti. Y que un día, cuando estemos allá en la eternidad, demos gracias. Te adoremos por toda la eternidad, porque sin merecerlo, tú nos rescataste por amor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.